Leyendo El Rey de los Shinobis. Autor es Paul 9903. Fanfiction net Naruto y Fate /Stein lectura. Capítulo 9 parte 7 Naciones elementales. Parece que el libro por fin cambia hacia nosotros, dijo Kakashi, lanzando una breve mirada a su alumno rubio. El sensei tenía una sensación inquietante. Sentía que su alumno sería profundamente influenciado por esos reyes. Y lo que percibía en él era oscuro. Y no era la malicia del Kibi. Jiraiya, al igual que Kakashi, sintió que algo estaba cambiando en Naruto. Sin embargo, al mirar a su ahijado, el mismo que ahora era Hokage, el Sannin de los sapos, no pudo evitar sentir un inmenso orgullo. Su ahijado no solo había cumplido su sueño, también se había convertido en un ninja fuerte, capaz. Y, por lo que parecía, su futuro albergaba paz. Oye, Sannin, si fuera tú, no haría nada, dijo el sujeto con calma. ¿A qué te refieres?, preguntó Jiraiya, frunciendo el ceño. Oh, quizá ya lo sabes, pero te niegas a aceptarlo, ¿verdad? El sujeto desvió su mirada hacia los otros Narutos presentes. Ellos no dijeron una palabra. Naruto es alguien bastante especial, continuó. De hecho, es uno de los personajes con más versiones alternativas en casi toda la ficción. Está en todas partes. Hizo una pausa, como dejando que las palabras se asentaran. Y no creas que todo es color de rosa. El Hokage es fuerte, sí, pero incluso él, con todo ese poder acumulado tras la guerra, no podrá con ciertas cosas. Suspiró, mirando una estantería repleta de libros, todos marcados con el mismo título, Línea Prime de Boruto. Aunque, siendo honestos, eso es más culpa de un guión algo forzado, añadió con una sonrisa gradeada. A pesar de todo, la trama sigue siendo buena, aunque entrecruzada. Bastante entrecruzada, si me preguntas. 10 de octubre, ¿por qué tiene que ser esa fecha?, susurró el Naruto pequeño, con una mezcla de incomodidad y desconcierto. A su lado, el pequeño rey frunció el ceño, intrigado por la pregunta. ¿Pasa algo ese día?, preguntó Caster, dirigiéndose al Hokage. El Naruto adulto hizo un gesto con la mano, como si quisiera evitar el tema, y desvió la mirada. Caster alzó una ceja, notando de inmediato que había algo más detrás de ese silencio. No es un día agradable, murmuró entonces el Naruto adolescente, bajando la vista. Los shinobi de Konoha intercambiaron miradas sombrías. Algunos hicieron una mueca. El recuerdo les resultaba incómodo. El único que rompió la tensión con una carcajada fue el lector actual de la historia, ajeno, o quizás demasiado consciente, del dolor que cargaban aquellos recuerdos. ¿Qué crees que le hayan hecho?, preguntó Kushina en voz baja a su esposo, mientras en sus ojos comenzaba a formarse una fría intención asesina. Minato no respondió. Sabía lo que esa mirada significaba. Lo siento, Naruto-kun, pero era lo mejor. Para ti, y para Konoha, pensó Hiruzen para sí mismo, sintiendo un leve escalofrío. Una parte de él deseaba que Naruto algún día lo comprendiera. Pero otra parte, una más honesta y temerosa, ya podía sentir la hoja del Shinigami cerniéndose sobre su cuello. Oye, ¿estás bien?, preguntó el niño rey, mirando con preocupación al Naruto más joven, que seguía observando la pantalla con el cuerpo tembloroso. Miedo, duda, ira, rechazo. Todo eso pasaba por el corazón del Naruto pequeño, mientras sus ojos intentaban comprender lo que veía. Gilgamesh, también en su versión infantil, lo observaba con atención, sin decir palabra, pero captando cada emoción. El séptimo Hokage y el Naruto de la era Shippuden también lo miraban. El niño se mordía los labios con tanta fuerza que ya comenzaban a sangrar. Es mejor que no intervengas, dijo el rey sabio, sin apartar la vista. Tú naciste y creciste solo. El dolor, las decisiones y la aflicción, también las enfrentaste solo. No es tu lugar intervenir. ¿Y el tuyo, al detenerme?, preguntó el Hokage con calma, pero con firmeza. Tampoco es tu deber involucrarte. En cierta medida, es así, intervino Caster. Sus ojos rojos se cruzaron con los del Hokage. Azul contra carmesí. Dos voluntades firmes, separadas por principios. El verdadero avance, continuó Caster, con voz serena, solo llega cuando uno logra sobreponerse a las adversidades. Y eso, solo puede hacerlo quien las vive. Sin embargo, hay una duda que debo preguntarte, dijo el sabio rey, con la mirada fija en él. Dila, respondió el Hokage con seriedad. Caster inclinó levemente la cabeza, sus ojos aún en calma. ¿Has notado la manipulación que han ejercido sobre ti? ¿Qué?, respondió el Hokage, con un atisbo de duda cruzando su rostro. Ya veo, murmuró Caster, desviando la mirada.
Esto debió haber comenzado desde tu infancia, ¿no es así? Sus ojos se posaron sobre el Naruto más joven, que aún observaba la pantalla con una expresión que nadie en la sala, ni siquiera el sabio rey de Uruk, podía interpretar del todo. Había algo en esa mirada, algo que desbordaba palabras, emociones y recuerdos. Algo que ni siquiera un rey con visión milenaria lograba descifrar por completo. En una habitación apartada, a las afueras de Konoha, se desarrollaba un momento crucial para dos personas. El nacimiento del primer hijo del Yondaime Hokage, Minato Namikaze, y su esposa, Kushina Uzumaki, la Jinchuriki del Kibi. Tanto Minato, Kushina, su hijo y el Kibi prestaron atención al instante, pues habían sido transportados justo antes del momento en que el sellado del zorro en el pequeño Naruto iba a completarse. El Naruto más joven permanecía inmóvil, como si su mente intentara comprender lo que estaba ocurriendo. Uzumaki, murmuró el más joven, casi para sí mismo. Entonces, una chispa de alegría asomó en su rostro. Se giró con rapidez, buscando con la mirada a la mujer frente a él, y al encontrarla, habló con una mezcla de emoción e incredulidad. Vaya, eso es genial. Eres una Uzumaki, igual que yo, dijo con una sonrisa amplia, dirigida a Kushina, quien lo observaba con una expresión de profunda confusión. Dime, ¿conociste a mi madre? ¿O a mi padre? ¿Alguno de ellos fue tu familiar, o algo más? Preguntó el niño con la voz cargada de esperanza, anhelando descubrir algún lazo que lo acercara, aunque fuera un poco, a los padres que nunca llegó a conocer. Ante las palabras del niño, tanto los héroes como los magos lo miraron en silencio. La conexión era innegable. Cualquiera que hubiera leído el libro lo sabía. Naruto era, sin lugar a dudas, la reencarnación del rey de los héroes, Gilgamesh, en este nuevo mundo. Pero había algo más. Algo aún más evidente. Incluso entre los propios ninjas, héroes y magos presentes, las miradas se cruzaron con creciente asombro al observar al niño y a la mujer pelirroja. El parecido era inconfundible. Los rasgos, la expresión, la presencia. El niño rubio a su lado no dejaba lugar a dudas. No hacían falta palabras. Las negaciones se desvanecían por sí solas. ¿De verdad sigue tan ignorante de sí mismo? Murmuró Semiramis con una sonrisa gradeada, cargada de un deje travieso. Mordred lo observó con algo parecido a la compasión, bajando la mirada por un instante. Heracles soltó un suspiro profundo, como quien carga con una verdad difícil de decir. Los magos más jóvenes también desviaron la mirada, exhalando en silencio. Sabían que, cuando la verdad saliera a la luz, dolería. Karna, que conocía demasiado bien el peso de una historia parecida, abrió la boca como si fuera a hablar, pero no lo hizo. La cerró lentamente. Gilgamesh tenía razón. Era una verdad que el niño debía enfrentar por sí solo. Kushina, en cambio, apretaba el puño con tal fuerza que su piel se rompió bajo la presión de sus propios músculos. Pequeñas gotas de sangre comenzaron a manchar el apoyabrazos donde descansaba su mano, silenciosas y rojas como la furia contenida en su interior. Su hijo no lo sabía. Ese pensamiento se clavó en su mente como una cuna y al rojo vivo. No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe. El grito no salió de su boca, pero retumbó en su pecho con una intensidad insoportable. Era un alarido interior, un lamento que solo una madre podía comprender, y varios de los presentes lo sintieron, aunque ella no lo expresara con palabras. Kushina no se movió. No lloró. No gritó, pero su cuerpo temblaba. Un leve estremecimiento recorría sus brazos, su espalda, sus piernas. No por miedo, sino por la mezcla violenta de impotencia, amor y rabia. Y entonces, se sintió. El chakra. Ese chakra abrumador, ancestral, salvaje. Denso como el mar en tormenta. Pesado como una promesa rota. El chakra de Kushina Uzumaki se desbordaba sin permiso, como si respondiera al dolor de su alma. Un aura opresiva llenó la habitación, densa como si la atmósfera se hubiera espesado de pronto. Varios se giraron hacia ella, alertas. No por peligro, sino por respeto. Porque lo entendieron. Una madre acababa de darse cuenta de que su hijo había crecido sin saber quién era realmente. Y eso, dolía más que cualquier herida. Kushina, basta. Naruto, lo estás lastimando. Intervino Minato con firmeza, su voz cortando el aire al ver cómo el chakra de su esposa, desbordado por la emoción, comenzaba a aplastar al bebé que sostenía con su brazo libre. La advertencia la sacudió. Kushina parpadeó, como si despertara de una pesadilla, y al instante retrocedió su energía. El chakra se replegó, aún tembloroso, como una tormenta que se retira a regañadientes.
Miró a su hijo con el rostro desencajado por la culpa, el dolor grabado en cada línea de su expresión. Lo siento, bebé, murmuró con voz rota, apretando a Naruto contra su pecho, acunándolo con todo el amor y desesperación que una madre podía contener. El pequeño, sintiendo el calor de su madre, dejó de llorar. Su cuerpecito se relajó con ese contacto más íntimo, más real. A pesar del estallido de energía de segundos antes, ahora todo lo que sentía era el latido de un corazón que lo amaba profundamente. Tobirama, desde un rincón, alzó una ceja con leve curiosidad. Era consciente de la fuerza de los Uzumaki, conocía bien su linaje, pero aquello había sido distinto. El chakra de Kushina, aunque mayor que el suyo en volumen puro, no tenía su misma precisión quirúrgica, su capacidad de aterrar con apenas un gesto. Sin embargo, había algo en esa energía que sí le resultaba familiar, y peligroso. El instinto asesino. Era primitivo. Crudo. Brutal. Y en ese aspecto, estaba a su altura. Porque lo que acababan de presenciar no era simplemente poder descontrolado. Era el rugido silencioso de una madre dispuesta a destruirlo todo por el dolor de su hijo. Tsunade soltó un suspiro largo, cargado de culpa. Sabía quién era Naruto. Sabía de quién descendía, lo que representaba, y aún así, no había hecho nada. Había callado. Había seguido el juego. Es mi culpa, lo admitió para sí misma, aunque dolía. Sabía que Hiruzen había dejado documentos. Archivos que ella misma leyó cuando tomó el mando. En ellos se detallaba que la casa y toda la herencia de los Uzumaki, todo lo que Minato y Kushina habían dejado atrás, había sido destruida durante el ataque del Kibi. Conveniente, pensó. Demasiado conveniente. Fue mi error, susurró, más para sí que para los demás. Pero aunque quisiera cargar sola con la culpa, sabía que no era la única. Su sensei, el tercer Hokage, había manipulado y ocultado demasiado. Había destruido cualquier vínculo visible que conectara a Naruto con sus verdaderos padres. Ella lo había concluido hace años, cuando descubrió que Kushina había sido la última Uzumaki viva en Konoha. Debería haberlo investigado a fondo, haber insistido. Pero no lo hizo. Una voz, tan conocida como fría, interrumpió su cadena de pensamientos. Tu remordimiento no es suficiente, Tsunade, dijo Mito con dureza, observando a su nieta con esa mezcla de autoridad y decepción que solo una anciana sabia podía tener. Lo siento, abuela, murmuró Tsunade, bajando la mirada, sintiéndose más pequeña de lo que recordaba haber sido en años. No se trata de que lo sientas. Se trata de qué vas a hacer ahora para corregirlo, replicó Mito, sin suavizar su tono. La habitación pareció enfriarse con esas palabras. ¿Por qué tenía razón? Era evidente. Konoha había fallado. No solo a Minato. No solo a Kushina. Había fallado al clan Uzumaki. Los lazos, las alianzas, el sacrificio, todo había sido ignorado, enterrado, pisoteado. Literalmente, escupieron en la cara del clan del remolino. Y Mito lo sabía. Siempre lo supo. La caída de su clan no fue solo producto de enemigos externos. No. Hubo una fuerza interna, un silencio cómplice, una voluntad fría que los dejó morir. Konoha. Danzi y Hiruzen habían hecho todo lo necesario para asegurarse de que Naruto creciera aislado, sin raíces, sin verdad, sin familia. Un niño convertido en arma. Un niño moldeado para ser leal, para ser obediente, para ser un perro fiel del pueblo que le arrebató todo. Jinchuriki, murmuró Mito, casi con desprecio, y desvió la mirada hacia su esposo. Hashirama bajó la vista. No dijo nada. No podía, porque entendía. Entendía demasiado bien a qué se refería Mito. Tu mayor error, continuó ella, sin alzar la voz, fue haberles enseñado tú mismo. Hashirama no necesitaba explicaciones. Sabía que hablaba de Hiruzen, y de Danz. Sus discípulos. Los que heredaron sus ideales, sus técnicas, y su poder, pero no su corazón. En vida, él jamás imaginó lo que ocurriría después de su muerte. Nunca pensó que el clan de su esposa, los Uzumaki, su otra familia, serían abandonados a su suerte. Que la gran aldea oculta de la hoja, que él soñó como un hogar para todos, les daría la espalda en el momento en que más los necesitaban. Murieron, atrapados. Torturados. Exterminados. Uno por uno, sin que Konoha levantara una mano. Mientras tanto, su propio clan, los Senju, aunque menguados, fueron protegidos hasta el final. Incluso si solo quedaba uno con sangre directa, Konoha se aseguró de preservar su legado. Pero los Uzumaki. Los de Mito. Fueron arrasados. Y nadie dijo nada. Mito no necesitaba gritar para imponer respeto.
Su mirada, ahora cargada de un juicio helado, se posó sobre Hiruzen. El viejo Hokage temblaba en su asiento. No por frío, sino por la verdad que ya no podía evadir. La mujer que una vez había sellado al Kibi en sí misma, que había soportado el peso de un monstruo por la aldea, ahora lo miraba como si no fuera digno de pronunciar siquiera el nombre Uzumaki. Porque él lo sabía. Él sabía todo. Y aún así, no hizo nada. Los convertiste en herramientas, dijo Mito al fin, sin apartar la mirada. No en herederos. Y Naruto, es el resultado de tu silencio. Minato, dime, preguntó Tsunade con el ceño levemente fruncido, cuando nació tu hijo en tu mundo, ¿también fue en un lugar alejado de la aldea? Minato giró lentamente la cabeza y asintió con calma. Sí. Fue lejos de Konoha, en un lugar resguardado. Supongo que en tu mundo, y quizás en los otros, fue igual, respondió con tono sereno, aunque en sus ojos se notaba una sombra que nunca desaparecía del todo. El embarazo de una Jinchuriki es algo extremadamente delicado, añadió. Dar a luz en un hospital hubiera sido demasiado arriesgado. Los Kage presentes asintieron, intercambiando miradas sombrías. Sabían que ese era uno de los momentos más peligrosos para un Jinchuriki. El sello se debilita. La conexión con el Big se vuelve inestable. Es uno de los pocos momentos en los que el contenedor puede morir, y el desastre, liberarse. Jinchuriki, repitió Tokiomi, intrigado. ¿Podrían decirnos exactamente qué significa eso? Un silencio denso se formó por un instante. Tobirama entrecerró los ojos, dispuesto a intervenir con su habitual rigidez, pero Hashirama levantó la mano levemente y habló primero, ignorando la mirada crítica de su hermano. Bueno, considerando que ustedes tampoco nos ocultaron demasiado cuando preguntamos, no veo razón para seguir con secretos, dijo, con una sonrisa apenas visible. Tobirama frunció el ceño, pero no objetó. La verdad, a estas alturas, ya no importaba mantenerla bajo llave. Un Jinchuriki, continuó Hashirama, con voz grave pero clara, es lo que conocemos como el poder del sacrificio humano. Es un término que no solo carga con lo técnico, sino con lo simbólico. ¿Sacrificio humano? Repitió un Magus, confundido. Son personas, dijo Hashirama, que han sido convertidas en contenedores espirituales de los Big, bestias de chakra puro, enormes, antiguas y sumamente peligrosas. ¿Voluntarios? Preguntó alguien más. Algunos sí, dijo Tsunade en voz baja. La mayoría, no. Hashirama bajó la mirada. Llamarlos herramientas sería deshumanizarlos, pero, honestamente, muchas aldeas los han tratado así. Minato apretó los labios. Tsunade cerró los ojos. Mito desvió la mirada, como si reviviera antiguos recuerdos. El peso de lo no dicho era tan espeso como el chakra de un Big. Y ahora, en ese espacio compartido entre mundos, quedaba claro. El poder siempre exige un precio. Y los Jinchuriki, eran quienes lo pagaban. Big, repitió Iria con curiosidad, ladeando la cabeza ligeramente, como si tratara de encajar una pieza nueva en su rompecabezas. Supongo que un Big es esa bestia fantasmal y lunática con cuerpo de arena, intervino Rin, señalando sin disimulo a Shukaku, que bufaba con evidente fastidio desde una esquina. Sí, ese psicótico es un Big, confirmó Mito con un suspiro cansado, cruzándose de brazos mientras asentía hacia la joven Magus. Las bestias con cola son 9 criaturas colosales, hechas de chakra puro, explicó con voz firme. Cada una tiene un número distinto de colas, desde 1 hasta 9. Mientras hablaba, Mito levantó la mano y, con un gesto solemne, señaló hacia los 9 Big presentes, que los observaban con una mezcla de desdén, aburrimiento o simple indiferencia. Cada uno de ellos representa un poder brutal. Fueron separados hace generaciones y distribuidos entre las aldeas como armas vivientes. Pero son más que eso, mucho más, agregó con un dejo de amargura en la voz. ¿Y qué hay del que tiene 10 colas? Preguntó Shirou, mirando con asombro a la monstruosidad titánica que se alzaba en la distancia como una montaña viva. Todos se giraron hacia el Hubi. El aire pareció hacerse más pesado. Incluso los Big guardaron silencio ante la mención de esa criatura. Parece que tienes experiencia con esa cosa, ¿no es así? Murmuró Caster, lanzando una mirada incisiva al séptimo Hokage. Naruto frunció el ceño, como si una punzada de recuerdos amargos le atravesara el pecho. Sí, dijo finalmente, en voz baja. Demasiada. El Hubi no era solo una bestia. Era la suma. El origen. Una entidad nacida del caos, de una historia demasiado antigua, demasiado sangrienta. Y aunque Naruto lo había enfrentado, sabía que esa sombra jamás desaparecería del todo.
El séptimo Hokage alzó la voz con firmeza, pero sin dramatismo, como quien habla desde la experiencia más amarga. Esa cosa, ni siquiera se puede considerar una entidad en el sentido tradicional. No tiene ideales, ni emociones. No siente odio, miedo o deseo. Y por eso mismo, no puede ser detectado por medios como los que perciben sentimientos negativos. Hizo una pausa, como si pesara sus palabras. Un amigo una vez lo comparó con algo más cercano a una fuerza natural. Como la energía que fluye alrededor de un planeta, o esa presencia que uno siente al estar frente al mar, o en un bosque antiguo. No algo vivo como un ser, sino algo que simplemente es. Inmenso. Indiferente. Incontrolable. Los Servants volvieron sus miradas hacia el Hui, esa montaña viviente que palpitaba con un poder tan descomunal que parecía distorsionar incluso el espacio que lo rodeaba. Muchos de ellos, aunque fueran héroes y guerreros de épocas doradas, sintieron un escalofrío. No por miedo, sino por instinto. Como animales conscientes de que estaban frente a algo que no respondía a la lógica del combate, sino a la de una catástrofe natural. Incluso entre los 9 Big, cuyas presencias ya eran abrumadoras, el Hui sobresalía como algo antinatural. Algo que no pertenecía a ese plano. Arturia frunció el ceño con intensidad. Incluso con Excalibur potenciado por su Mana Burst, dudaba poder herirlo realmente. Aquella criatura no solo tenía fuerza, era como atacar la idea misma de la destrucción. Arthur, su contraparte masculina, parecía más confiado. Su aura se mantenía firme, pero incluso él, en silencio, analizaba el Hui con respeto. Había enfrentado monstruos, dragones, en cierto punto debido a chaldeas a los propios dioses, pero esto era distinto. No era una criatura que se pudiera vencer con honor o voluntad. Había que aplastarla antes de que el mundo mismo comenzara a desmoronarse a su paso. La mayoría, sin importar su leyenda, entendió una cosa muy clara al mirar al Hui. Aquello no era un enemigo, era un final. Los más poderosos entre los Servants presentes mantenían la vista fija en el coloso viviente que era el Hui. Una criatura que no respiraba, pero imponía respeto con cada pulso de su aura salvaje, más densa que el chakra de cualquier otro ser conocido. Heracles, con su imbatible Godhan, quizás podría enfrentarlo, tal vez incluso resistir 1 o 2 golpes. Pero solo si el Hui no desataba uno de sus ataques de rango X, capaces de arrasar medio continente en un solo rugido de energía. Un solo impacto de esa magnitud podría arrebatarle sus 11 vidas de golpe, sin darle siquiera tiempo de levantarse. Aquiles, con su velocidad cercana a la luz y su escudo legendario, un mundo en sí mismo, tal vez podría evadir la mayoría de los embates, correr entre los espacios del caos y buscar un punto débil. Tal vez. Pero, ¿podría realmente dañarlo? Karna, con su armadura casi invulnerable, regalo de su padre Surya, y su lanza divina, Vasavi Shakti, tenía una de las pocas armas que quizás podrían atravesar esa monstruosidad. Pero incluso él dudaba. Y Karna no solía dudar. Semiramis observaba en silencio, haciendo cálculos con la mirada. Su jardín colgante, su fortaleza aérea cargada de venenos y maldiciones, era una maravilla de guerra, pero no estaba diseñada para enfrentar a un cataclismo con forma. Nero, con su coliseo y su furia imperial, sabía que su pasión por el arte no bastaría aquí. El Hui no podía ser conmovido, ni humillado, ni siquiera visto como un enemigo en el sentido convencional. Iskander cruzó los brazos, serio. Su Yonio y Etairoi, su mundo interior, su ejército de leyendas, ¿de qué serviría si aquello no reconocía el valor, ni la gloria, ni el grito de una carga? ¿Cómo se le enfrenta a algo que no te ve como un oponente, sino como ruido? Además de que el simple rugido de esta bestia podría romper su mundo al igual que los hizo la espada del rey de los héroes. Incluso entidades como Tiamat, madre de los monstruos y la vida misma, y Goetia, la encarnación de la inteligencia demoníaca de la humanidad, contemplaban al Hui con una mezcla de respeto y precaución. Sabían que estaban mirando a algo de su nivel. Un igual. O quizás, algo que incluso los superaba. ¿Puedes herirla? Susurró Rina Shirou, con una voz apenas audible, como si temiera que la bestia escuchara. Tal vez, respondió él, con un dejo de duda que rara vez dejaba ver. Si lanzo todos los Noble Phantasms como Broken Phantasms al mismo tiempo, con refuerzo, y si esa cosa no se mueve ni se defiende, pausa. Y aún así, creo que solo saldría herida. Muy herida, tal vez. Pero no muerta. El silencio que siguió fue tan pesado como el chakra que emanaba el Hui. Porque la verdad estaba ahí, flotando entre todos. Esa cosa. No estaba hecha para ser vencida. Estaba hecha para sobrevivir a todo. Para engullir el mundo si era necesario. Y hacerlo sin sentir nada al respecto.
Por lo que veo, si trasladáramos a esas criaturas a nuestro mundo, dijo Gilgamesh con su tono característico de seguridad arrogante, solo las de 8 y 9 colas representarían una amenaza seria. Tal vez, al nivel del mismísimo toro del cielo. El silencio que siguió fue cortado por dos bufidos de incredulidad. Pero las 10 colas, al nivel de un dios, y uno un dios común. Tal vez un gobernante. Un dios rey. Un dios absoluto. No incluso. Al nivel de un dios primordial como lo eran Tiamat, Marduk, Enki o el propio dios Ea. Ambas Ishtars, la original y su contraparte poseída por Rin, lo miraron como si acabara de decir que el cielo era cuadrado. ¿Estás comparando al Kibi con el toro del cielo? Dijo Ishtar con una ceja alzada, cruzando los brazos. ¿En serio? ¿Y eso dejando fuera a Tiamat y sus 13 hijos? ¿O a Enkidu en su forma salvaje? Añadió la otra Ishtar, rodeando los ojos. A veces hablas como si tu ego no tuviera techo. Gilgamesh no se inmutó. Simplemente sonrió, como si las críticas le resultaran entretenidas. No estoy diciendo que sean iguales, aclaró con cierta calma inusual en él. Pero hay similitudes en la escala. Pocos seres en nuestra era pueden modificar la tierra a voluntad, y esas bestias, los Big, lo hacen como si fuera un juego. Hubo murmullos de asentimiento entre algunos servants. Tal vez el 8 y el 9 colas estén en ese umbral, intervino Karna, pensativo. Seres de energía pura, capaces de borrar montañas de un zarpazo, eso ya los coloca en la misma conversación que nuestras bestias divinas. No son simples monstruos, añadió Arturia. No solo destruyen por fuerza bruta. Tienen voluntad. Instinto. Poder que altera el campo de batalla desde su sola presencia. Y más aún, murmuró Iskander. Están ligados al alma de su mundo. Como si fuesen encarnaciones vivas de sus desastres naturales. En ese sentido, son comparables, sí. Incluso Enkidu, en silencio, observaba con atención a la Chibi y al Kibi. Había en ellos una familiaridad inquietante, como si fueran primos lejanos de las antiguas bestias que él mismo enfrentó durante el amanecer de la humanidad. La conclusión flotaba entre los presentes, tácita, pesada. En el mundo shinobi, los Big son monstruos que caminan. Y en cualquier otro mundo, seguirían siéndolo. Bueno, continuó el Hokage, con la mirada fija en el coloso inmóvil que era el 10 colas. Mi amigo me dijo una vez que esa cosa posee un chakra infinito. No solo masivo, no solo abrumador, sino lo suficientemente potente para arrastrar al mundo entero a la desesperación absoluta. A la destrucción total. Hubo un silencio tenso en la sala. De él, prosiguió Naruto, nació la fuente de todo el chakra. El 10 colas no solo es una bestia, es, según las historias, el origen. El punto de partida de todo lo que somos. Algunos dicen que es el progenitor de la vida, de las técnicas, del poder, incluso de la guerra misma. Se encogió un poco de hombros, rascándose la nuca con un gesto que no disimulaba su incomodidad. Aunque, eso puede sonar algo exagerado, admitió. Tal vez incluso un poco mitológico. Irónico si hablamos de mitología, Gilgamesh se señaló a sí mismo. Pero en ese momento, una voz profunda interrumpió. En eso, tu amigo tenía razón, dijo el sujeto. Los presentes se tensaron. Kurama tenía toda la razón cuando dijo, esa cosa no es simplemente fuerte. No es solo un cúmulo de chakra. Es el origen. El padre de los Big. El primero. Y aunque me cueste admitirlo, el sujeto hizo una pausa, como si le doliera verbalizarlo, esa bestia es, en esencia, un dios. No uno de culto, no uno de rezos, sino uno de creación y destrucción puras. Los ojos del Kibi desde dentro de sus Jinchurikis brillaron con memoria. Fue él quien dio forma a los países, según las leyendas. Podía tragarse los océanos, partir la tierra, y mover las montañas con una mirada. Nadie habló por unos segundos. Incluso los más escépticos, los héroes, los magos, los guerreros y los reyes, sintieron el peso de esas palabras. No porque fueran floridas, sino porque no sonaban como mitología, sonaban como hechos. Y el simple hecho de que Kurama, el más orgulloso de los Big, se refiriera al 10 colas con ese respeto, lo decía todo. Los Servants y los Magus miraron con terror al 10 colas mientras muchos en las naciones elementales apenas podían contener su codicia, con ojos brillando ante la posibilidad de controlar semejante poder, algunos incluso susurrando teorías o estrategias. Hubo una voz que cortó el aire como una cuchilla. Entonces estamos al lado de una bestia irracional, dijo Kiritsugu, con tono seco, casi clínico. El ambiente se tensó de inmediato. Algunos Servants giraron la cabeza, alertas. Otros simplemente cerraron los puños.
Nadie se atrevía a responder, hasta que una voz emergió. No una voz común. Una voz profunda, gutural, tan densa como el mismísimo suelo bajo sus pies. Cruda. Antigua. Innegablemente real. Ignorante, humano, cuida tus palabras. El aire tembló. No por viento, sino por vibración pura. Como si el espacio mismo contuviera la respiración. Todos giraron, casi al unísono, hacia la monstruosa figura del Jbi, cuya boca comenzaba a abrirse con lentitud, revelando una oscuridad que parecía no tener fondo. No se movió. No rugió. Solo habló. Y aún así, el suelo crujió, el chakra se agitó, y hasta los Servants más arrogantes dieron un paso atrás por puro instinto. Las Beas, Tiamat, Goetia, y los demás emisarios del fin del mundo, observaron en silencio. Con seriedad. Porque por más monstruosas que fueran sus existencias, podían reconocer el poder puro cuando lo veían. Y lo que estaba frente a ellos no era solo una amenaza, era una verdad. El 10 colas no era un simple ser viviente, era una fuerza, una calamidad con conciencia dormida. Tiamat entrecerró los ojos. ¿Puede enfrentarnos de verdad? La respuesta era incómodamente clara. Sí, podía plantarles cara. Podía destruir lo que ellos podían destruir. Y tal vez, incluso, algo más. Porque el Jbi no necesitaba motivación, ni propósito. Solo, existencia. Y eso, en sí mismo, era suficiente para devastar un planeta. Una Beast, en todo el sentido de la palabra. Una bestia del apocalipsis. Una manifestación del fin. Ese pensamiento cruzó las mentes de todos los presentes al mismo tiempo. Y luego, como si el mundo mismo se rindiera por un instante al peso de esa revelación, cayó un silencio absoluto. No se movía el aire. No crujía el suelo. Solo el susurro contenido de la tensión no dicha. Orochimaru se cruzó de brazos, claramente fastidiado. ¿No se supone que estoy leyendo algo? Estoy harto de las interrupciones innecesarias. Su lengua se asomó apenas, con desdén. Prefiero ver qué pasa, añadió el sujeto, su mirada deslizándose con una mezcla de curiosidad morbosa y desinterés fingido hacia los que reaccionaban más que actuaban. Pero fue entonces cuando una pregunta inesperada rompió la quietud como una piedra lanzada a un lago. Hiruzen, ¿qué pasó? La voz de Minato era suave, pero firme. No lo acusaba. Solo quería saber. El anciano tercero Kage no respondió al instante. Su rostro se volvió piedra. Sus labios, una línea tensa. Solo el temblor sutil de sus manos traicionaba el peso que cargaba. Se supone que Naruto ya tiene la edad suficiente para saberlo, ¿no? Añadió Minato, con una mezcla de tristeza y reproche silencioso. El silencio se volvió aún más espeso. Naruto, el más joven, miraba confundido de un lado a otro, sin comprender del todo el sentido de esas palabras. ¿Saber qué? Preguntó con cautela, su ceño fruncido por una mezcla de incertidumbre y temor. Su voz era baja, pero clara. No temía saber la verdad. Solo no entendía cuál era. Luego giró la cabeza hacia el anciano que había conocido desde siempre como el viejo Hokage, ese que siempre lo había observado con una sonrisa tenue y respuestas evasivas. ¿Y qué es lo que el viejo me tiene que decir? Insistió. El tono era suave, pero algo en él se endurecía. No por rabia, sino por la necesidad de entender. Porque por primera vez, Naruto sentía que había una parte de su historia que todos conocían, menos él. El séptimo Hokage dio un paso al frente, su expresión marcada por una mezcla de angustia y responsabilidad. Estaba dispuesto a hablar, a romper el silencio que llevaba demasiado tiempo envolviendo esa verdad no dicha. Pero antes de que pudiera decir una palabra, una mano se alzó frente a él, firme. Era su yo adolescente. No intervengas. La voz del joven Naruto era dura, firme como piedra, pero sin rencor. Solo convicción. Pero él, empezó a decir el Hokage, mirando al muchacho con dolor en los ojos. Lo que dijo el rey es cierto, interrumpió el joven, refiriéndose a Gilgamesh. Yo también quiero saber lo que el viejo tiene que decir. De su boca. No de la tuya. Sus palabras resonaron con una madurez inesperada, casi incómoda. El chico de antes, impulsivo y testarudo, ahora hablaba con la seguridad de alguien que había empezado a abrir los ojos. Tú ya lo sabes, continuó, sin apartar la mirada de su yo futuro. Pero eso no te da el derecho de decirlo por mí. A pesar de ser yo mismo. El Hokage apretó los dientes. Sus puños temblaron levemente. No por rabia, sino por impotencia. Quería protegerlo. Quería evitarle ese peso. Pero entendía que no podía. Estaba por insistir cuando otra figura se adelantó.
Caster, con su porte elegante y su aura de autoridad silenciosa, se colocó entre ambos. No intervengas, dijo con calma, pero con una fuerza que no dejaba espacio a la discusión. La habitación entera pareció ceder ante ese mandato. El tiempo se detuvo. Y entonces, como si el eco de una sentencia cayera sobre todos, una sola mirada se volvió hacia Hiruzen. El sabio rey había hablado. Ahora, era el turno del anciano de enfrentar la verdad que había evitado por demasiado tiempo. ¿Uzumaki? Repitieron varios shinobi de la hoja, mirándose entre sí con desconcierto. Muchos de ellos no sabían absolutamente nada del niño rubio que creció entre sus calles. Sabían su nombre, sí, pero no su historia. Lo único que parecía importar era el estigma que lo seguía como una sombra desde que tenía memoria. El niño maldito, el contenedor, el portador del zorro. El rechazo siempre fue más fuerte que la curiosidad. Algunos lo miraban con desprecio. Otros con lástima. Pero casi nadie con comprensión. Y ahora, de pronto, esa palabra, Uzumaki, surgía con un peso distinto. Con un eco que resonaba entre los más viejos, los que aún recordaban el clan del remolino. Un nombre que había sido borrado, diluido en los archivos tras la masacre de su gente y el silencio conveniente de quienes debieron protegerlos. Es imposible, murmuró uno de los Junin más jóvenes. ¿Ese mocoso es de los Uzumaki? El resto no supo qué responder. No tenían respuestas. Solo más preguntas. Lo que les parecía más ilógico aún era el vínculo con la bestia. ¿Cómo una criatura de odio puro como el Kibi podía, siquiera por un segundo, haber aceptado a un niño tan débil? ¿Cómo es que esa furia encarnada no lo devoró desde adentro, como debió haber hecho? La lógica no encajaba. Era ilógico que el zorro de las 9 colas se comporte como un idiota después de ser tratado como basura. De hecho, les pareció aún más ilógico ya que, al ser una bestia de chakra y el odio más puro, sería muy estúpido que dicha bestia simplemente lo acepte por más débil que se encuentre. Los más veteranos, en cambio, se miraron entre ellos. Conocían la verdad. Tal vez no en detalle, pero sabían lo suficiente como para guardar silencio, por orden de alguien más. Hiruzen. Danz. Konoha misma. Mientras tanto, los ignorantes solo veían a un chico con un destino maldito. El chico que no pidió nacer así. El niño condenado por llevar en su interior al demonio más temido del mundo shinobi. Y nadie se preguntó por qué, hasta ahora. Los héroes y magus observaron con creciente incomodidad a los shinobi de Konoha. El aire se había vuelto tenso, cargado de algo más que chakra. Había juicio en sus miradas, preguntas no formuladas, y una sensación incómoda de vergüenza ajena. Arturia, de pie con los brazos cruzados, clavó los ojos en varios ninjas de la aldea que, aún ahora, evitaban mirar al Naruto más joven. Lo rechazan, dijo con frialdad, sin ocultar el desprecio en su tono. ¿Ese es su crimen? ¿Haber nacido? Rin frunció el ceño, confundida. ¿Pero qué pudo hacer ese niño para que lo odien así? Se preguntó en voz baja, casi con pena. Una risa amarga interrumpió sus pensamientos. Angra Mainyu, con su eterna burla torcida, soltó una carcajada desde su rincón. ¿Eres idiota, niña? Escutió con su habitual veneno. Ese niño, se parece a mí. Rin lo miró con desconfianza, pero no respondió. Angra sonrió aún más, alimentado por el desprecio. Yo cargo con las 7.000 millones de maldiciones de la humanidad. Soy la representación de todo lo que odian, todo lo que no quieren aceptar como suyo. Pero él, dijo, señalando con el mentón al Naruto joven, él carga con algo distinto. Algo incluso más grotesco a los ojos de los suyos. ¿El Kibi? Susurró Ilya. Angra asintió lentamente. Un demonio. Un señor de la destrucción. Un ser tan poderoso que podría arrasar países sin pensarlo, incluso desgarrar continentes. No importa que sea solo un niño. Para ellos, ya es una amenaza. Una bomba de tiempo. Un error que respira. Silencio. Los magus miraron de nuevo a los shinobi. Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los puños. Y unos pocos, los más cínicos, simplemente no mostraron reacción alguna. Naruto, el más joven, no parecía del todo consciente del veneno en las miradas. Pero los presentes que sí podían ver más allá de las máscaras, los héroes, los magos, incluso los Biju, comprendieron algo con claridad. Konoha no solo había fallado como aldea, había fallado como hogar. Karin tragó saliva con fuerza. El comentario casual del anciano Tsuchikage, aunque susurrado, había calado hondo no solo en ella, sino en todos los que comprendían las implicaciones de sus palabras. No era admiración. No era sorpresa.
Era codicia disfrazada de estrategia. Así que la Uzumaki dejó prole, repitió para sí Onoki con un tono bajo, como si evaluara una pieza de ajedrez recién descubierta. Los líderes y shinobis de otras naciones intercambiaron miradas. Algunos alzaron una ceja. Otros cruzaron los brazos con interés creciente. Las antiguas historias del clan Uzumaki eran conocidas, aunque muchas veces distorsionadas. Longevidad, reservas de chakra descomunales, habilidades de sellado únicas. Un Uzumaki era más que un shinobi. Era un recurso militar de clase S y ahora quedaba claro que el linaje no se había extinguido por completo. Karin, de pie cerca de Mito, sintió un escalofrío recorrerle la columna. No era solo el chakra de los presentes, ni la tensión acumulada. Era ese momento exacto en que uno se da cuenta que, sin haberlo pedido, ha pasado a ser un objetivo. Mito no dijo nada, pero su expresión se volvió seria, rígida. Había comprendido perfectamente la reacción de las demás aldeas. Había sido testigo del colapso de su clan. Sabía que en el mundo shinobi, la sangre rara era una moneda. Y la sangre Uzumaki, valía demasiado. Malditos carroñeros, murmuró Tsunade al darse cuenta también. Era evidente lo que pensaban. No en términos de humanidad, sino de poder. Un Uzumaki podía ser un arma, un ancla para un big, un símbolo, o un trofeo. Y ahora sabían que había dos. Naruto. Y Karin. Ambos observados no como personas, sino como recursos que alguien había dejado sin reclamar. Sensei, ¿esa mujer es la madre de Naruto o algún pariente suyo? Se parecen demasiado, Naruto es tan despistado que ni cuenta se da. Sakura le preguntó a su maestro, pero él no respondió nada. ¿Acaso no tiene un espejo en ese cuchitril que llama casa? Soltó Ino con tono burlón. ¿Qué dijiste? Preguntó Kushina, girando la cabeza con expresión fulminante junto a Minato, ambos mirando fijamente a la heredera del clan Yamanaka. La furia en los ojos de Kushina era inconfundible. Inoichi, al verla, se levantó de inmediato y se plantó frente a su hija. Kushina, mi hija no quiso ofender a nadie. Solo dijo lo que pensaba, nada más. Sabía que no debía abrir la boca, pero quedarse callado habría sido condenar a su hija a una muerte segura. Y él no estaba dispuesto a permitir que la destriparan frente a todos sin mover un dedo. El silencio se volvió absoluto. Todos sintieron el cambio abrupto en el ambiente. El chakra de Kushina se disparó como una tormenta sin previo aviso, envolviendo el lugar en una presión opresiva. Su cabello se alzó, ondulando como llamas vivas, y sus ojos, idénticos a los de Naruto, brillaban con una furia ancestral. Una madre Uzumaki, una kunoichi de renombre. Pero sobre todo, una mujer que acababa de escuchar cómo llamaban basura al hogar de su hijo. «Repetí lo que dijiste, niña», dijo Kushina con una voz tan tranquila que heló a más de uno. Ino tragó saliva. La broma mordaz que había soltado con desdén parecía ahora una sentencia de muerte. Inoichi, sintiendo el peligro inminente, se interpuso rápidamente, los brazos abiertos como escudo. «Kushina, por favor», dijo con voz firme, aunque tensa. No lo dijo con mala intención. Solo fue una observación mal formulada, nada más. Kushina no respondió de inmediato. Su mirada no estaba en él, sino fija en su hijo más joven, el Naruto que aún parecía no comprender el peso de la conversación, ni por qué la ira de su madre ardía con tanta intensidad. ¿Hogar de poca monta? Kushina repitió, con cada palabra pronunciada lentamente, como si masticara veneno. Minato había dado un paso hacia ella, preparándose para detenerla si las cosas se salían de control, pero no osaba tocarla aún. Sabía por experiencia que esa mirada, ese poder, esa cólera, no era algo que pudiera apagarse fácilmente. Tsunade se frotó el puente de la nariz. «Idiotas, idiotas», murmuró. «Nunca hablen mal del hijo de una Uzumaki frente a su madre». «Ino, discúlpate», ordenó Inoichi sin siquiera mirarla. «¿Qué? Pero pa. Ahora». La voz de su padre fue tan firme que Ino se estremeció. Con el rostro tenso, y la mirada baja, Ino finalmente dijo, en voz apenas audible. «Lo siento», Kushina no respondió. Solo apretó los dientes. Y abrazó con más fuerza al Naruto bebé que aún acunaba contra su pecho. «Mi hijo creció solo, en una casa fría, sin saber quién era, mientras gente como tú se burlaba de él por tener menos». Sus palabras eran suaves, pero cada una era una daga en el aire. No tenías ni idea de lo que había perdido. Pero aún así te reíste. Ino no pudo levantar la mirada. «Él no es el idiota aquí», añadió Kushina, esta vez con los ojos sobre todos los jóvenes ninjas presentes. «Lo fueron ustedes, por nunca preguntarse por qué estaba solo».
Y con eso, dio media vuelta, ocultando las lágrimas que ya resbalaban por su rostro. Naruto, en sus brazos, murmuró algo entre sueños, como si respondiera a su chakra cálido. Minato colocó una mano en el hombro de su esposa, y todos comprendieron que esa conversación había terminado. Pero la lección había sido más que clara. La rabia de una madre, y especialmente de una Uzumaki, no era algo que se provocara a la ligera. Y menos aún, cuando se hablaba de su hijo. Sin embargo, la alegría inocente del Naruto más joven se congeló en seco cuando escuchó la voz de otro niño, de su misma edad. Se giró hacia donde provenía el comentario y sus ojos se encontraron con los del otro chico. Fue como mirarse en un espejo, uno ligeramente distorsionado por el tiempo. Ese niño era Boruto, o al menos eso alcanzó a escuchar. El hijo de su yo futuro, el séptimo Hokage. Y fue entonces cuando esas palabras, tan simples y honestas, rasgaron algo dentro de él. Pensé que papá sabía quiénes eran sus padres, dijo Boruto, mirando a su madre, Hinata, quien no respondió. Ella, al notar la expresión del joven Naruto, actuó con rapidez, tapándole la boca a su hijo con una mezcla de urgencia y culpa. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Los ninjas de Konoha, de distintas épocas, al igual que shinobi de otras aldeas y hasta los emisarios de Fate, fruncieron el ceño. Algunos intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían, en mayor o menor medida, lo que esa frase implicaba. Lo que esa verdad escondía. Y Naruto, el niño, tendría que enfrentarse a esa verdad más dura de lo que jamás imaginó. «Oye, ¿te pasa algo?», le preguntó el pequeño rey al rubio que tenía al lado, al notar cómo se había quedado completamente quieto, con la mirada clavada en una imagen que parecía haberle arrancado el alma. Las palabras de ese niño, su hijo del futuro. El parecido innegable entre él y aquellos dos shinobis. Su mente, en un instante, comenzó a unir los hilos sueltos. No por lógica ni por evidencia, sino por la furia contenida en lo más profundo de su ser. Por obra y gracia del demonio encerrado en sus entrañas. Y allí, en la oscuridad de su espacio mental, Kurama reía. Una risa oscura, gutural, salpicada de locura. Sus colas se movían con una satisfacción casi infantil, como si disfrutara de una función largamente esperada. «Muy bien, niñito», ronroneó con voz profunda y venenosa. «Ahora lo sabes. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué vas a hacer? Te mintieron. Te manipularon. Te golpearon, te humillaron, te hicieron tragar sobras como si fueras un perro callejero. Te dieron ropa que ni los mendigos aceptarían. Te complicaron el estudio, te aislaron, te apagaron». Kurama se inclinó, sus ojos rojos brillando con un fuego insano. «Dime, hijo del Yondaime, ¿aún los quieres? ¿Aún los perdonas? Vamos, habla». Y entonces rugió. Un rugido tan colmado de gozo y brutalidad que parecía estar despellejando Uchiha con cada palabra. El eco de su voz sacudió todo el espacio mental de Naruto, mientras la verdad, cruda y desgarradora, comenzaba a hundir sus garras en el corazón de un niño que jamás había pedido cargar con tanto. Kukuku, la risa serpenteante de Orochimaru llenó el aire mientras dejaba caer el libro entre sus manos, completamente ignorado. Sus ojos se clavaron con deleite en el rostro del joven Naruto, que comenzaba a quebrarse, desmoronándose lentamente ante el peso de una verdad brutal. «Qué espectáculo tan delicioso, Naruto-kun, verte romperte así, frente al engaño y la verdadera cara de ese pueblo al que tanto amas». Orochimaru se giró hacia su antiguo maestro, una mueca burlona en los labios. «Kukuku, viejo, parece que esa verdad que tanto te empeñaste en esconder por fin está saliendo a la luz, y de la mejor manera posible», susurró con regocijo, disfrutando especialmente de cómo esos ojos azules, antes brillantes e ingenuos, comenzaban a opacarse, apagándose como velas al viento. En otro plano, en el silencio profundo del espacio mental del Hokage adulto, Kurama gruñó. «Ya era hora», murmuró el Big, preparándose. Su tono era el de alguien que había esperado demasiado, con los colmillos afilados por la paciencia forzada. Mientras tanto, el séptimo Hokage desvió su mirada hacia su interior, encontrándose con los ojos ardientes de su viejo compañero. «No me mires así, Naruto», dijo Kurama con voz firme, sin rastro de remordimiento. «Te lo advertí hace años. Te apoyaré, hasta donde me sea posible. Pero no me pidas que tenga compasión por Konoha. No por lo que te hicieron». Y Naruto solo pudo guardar silencio. Porque, en el fondo, sabía que Kurama no estaba equivocado. Mientras tanto, el Naruto adolescente permanecía en silencio. Sabía quiénes eran sus padres. Después de todo, cuando Pain atacó, tuvo la oportunidad de conocer la verdad de boca de su propio padre.
Había indagado más después de eso. Robar secretos sobre el último Uzumaki vivo antes de él no fue tan difícil como habría esperado. Su madre había sido Hinzriki, sí, pero aún así, los archivos eran vagos, llenos de huecos, como si alguien hubiese querido borrar más que preservar. Y ahora, con todo frente a sus ojos, la verdad le dolía más de lo que imaginaba. Hiruzen, ¿qué le hicieron a mi hijo? La voz de Kusina resonó con furia contenida, clavando la mirada en el anciano tercero Kage. Mito, Tsunade y Karin, todas del mismo linaje, se movieron instintivamente, posicionándose cerca de Kusina, apoyándola sin necesidad de palabras. Era algo más profundo: sangre, dolor, orgullo y rabia. Kusina no apartaba la mirada de la versión más joven de su hijo, que ahora, sin contenerse más, dejaba caer lágrimas silenciosas, cada una cargada con años de preguntas sin respuesta. Quiso acercarse, abrazarlo, consolarlo. Pero apenas dio un paso, un chakra inmenso, denso y desgarrador emergió del cuerpo de Naruto. Era frío y cálido al mismo tiempo. Era dolor. Kusina retrocedió de inmediato, no por miedo, sino porque entendió. Su hijo estaba quebrándose, y ni siquiera ella podía tocarlo sin hacerse a un lado de esa tormenta. Y entonces, su bebé comenzó a llorar. No con el llanto de un niño asustado, sino con el llanto de alguien que acababa de comprender que el amor que buscó toda su vida, se le había negado por decisión consciente de otros. Archer, observando desde un costado con los brazos cruzados, se tensó ligeramente cuando vio al Naruto adolescente intentar acercarse a su yo más joven, en un intento por calmarlo. Pero una voz lo detuvo. Ya lo dijiste tú mismo, mestizo. ¿Deseas observar? Entonces no interfieras, sentenció el rey de los héroes con su tono dorado y despectivo, sin siquiera mirarlo directamente. La tensión se volvió palpable. Esto no pinta bien, murmuró el anciano Sandaime, frunciendo el ceño. Jiraiya, Kakashi, Yamato, prepárense. Los tres shinobi lo miraron confundidos, pero la seriedad en su voz no dejaba espacio para dudas. Algo se avecinaba. ¿Qué está pasando con el niño?, preguntó Rin, su voz cargada de inquietud. Archer ya estaba frente a ella, su cuerpo adelantado en guardia, las espadas gemelas Kansou y Bakuya desplegadas y listas para la batalla. No fue el único. Cada servant se colocó instintivamente delante de su máster, como si algo ancestral les hubiera susurrado que se avecinaba peligro. Todos, excepto uno. El sabio rey de Uruk permanecía impasible, sin necesidad de protección. Su sola presencia imponía respeto, incluso entre sus propios servants. Después de todo, él superaba a muchos de ellos por derecho divino y por fuerza conquistada. Mientras tanto, los servants de las singularidades se posicionaron cerca de las dos variantes de Fujimaru, escudos vivientes contra una amenaza aún invisible. Los servants de la Gran Guerra por el Santo Grial también se alzaron, abandonando sus disputas temporales para formar una línea silenciosa, unidos por una sensación instintiva. El aire se había vuelto demasiado pesado, demasiado oscuro. Archer, ¿qué pasa?, insistió Rin, su voz más urgente. No lo sé, respondió él, su mirada fija en el espacio frente a Naruto. Pero se siente mal. Muy mal. Una presencia ominosa, como una sombra que se arrastra bajo la piel. Un aura de corrupción, antigua y burlona. Y entonces lo vio. Angra Mainyu. Tranquilo, sentado como si estuviera en un picnic, comiendo un sándwich con absoluta despreocupación mientras observaba el espectáculo con una sonrisa sardónica. La corrupción encarnada, la semilla del mal. Y eso, solo hacía que todo se sintiera aún más siniestro. Algo grave está ocurriendo, opinó Iskander, su voz inusualmente seria mientras sus ojos recorrían los rostros tensos de los shinobi, captando esa energía invisible que anunciaba una tormenta. Chill Hill frunció el ceño. A diferencia de su versión adulta, su inteligencia no estaba empañada por la arrogancia. Observó, entendió, y habló con una calma que atravesó la sala como una espada envainada. Se dice que hay 5 etapas del vuelo. Hizo una pausa, y con una voz apenas más fuerte que un susurro, pronunció la primera. Negación. Y fue como si activara un sello. El murmullo que siguió fue débil, un lamento naciente. Tú, me mentiste, el más joven de los Narutos apenas pudo decirlo. Su voz se quebraba bajo el peso de una verdad insoportable. Pero pronto el susurro creció. Se volvió un grito desgarrador, cargado de rabia, traición y un dolor tan antiguo como su infancia. Tú me mentiste. Naruto, intentó hablar el Sandaime, dando un paso al frente.
Pero se detuvo al ver cómo el chico se sujetaba la cabeza, como si tratara de arrancarse los pensamientos de raíz, mientras el grito continuaba saliendo de lo más profundo de su ser. ¡Ah! Boruto lo miraba desde su lugar, completamente paralizado. Esa no era la imagen que tenía de su padre. Esa no era la fuerza que siempre admiró de más joven, el hombre calmado y seguro ahora su versión más joven estaba rota. Era otra cosa, era dolor, desbordándose sin contención. Y entonces el séptimo lo miró. Una mirada fría. Sería. Inamovible. Un mensaje claro. No te muevas. No te acerques. No, no puede ser, sollozó el niño. ¿Cómo es posible? Sus ojos se clavaron en el anciano Hokage. Tú, viejo bastardo. Las lágrimas caían sin pausa del rostro del niño más despreciado por la aldea. No eran lágrimas caprichosas. Eran de abandono. De verdad. Algunos de los presentes se burlaron. Otros susurraron con desprecio. Un par rieron por lo bajo. Pero la mayoría simplemente lo miraba, sin expresión alguna. Como si estuvieran viendo romperse algo que, en el fondo, ya esperaban que un día se quebrara. Una vez más, la voz suave pero firme del pequeño Gilgamesh se alzó, flotando sobre el caos incipiente como una campana de advertencia. Ira, declaró con solemnidad, los ojos carmesis fijos en el muchacho que ya no era solo un niño herido. Y así, la segunda etapa del duelo se encarnó. El Naruto más joven gritó, su voz desgarrada por un odio crudo, primitivo. Malditos. Maldito seas, Hiruzen. Y maldita sea toda Konoha. Su chakra se volvió visible, denso como humo ardiente, pero tan cortante como acero. Una presión terrible cayó sobre la sala, haciendo que algunos retrocedieran por puro instinto. Y entonces, el aire tembló. Una figura comenzó a tomar forma a su alrededor. Primero fueron líneas de chakra carmesí, luego una mandíbula inmensa, repleta de colmillos. La cabeza de un zorro demoníaco emergió a su espalda, su sonrisa torcida y salvaje. Los Servants lo vieron al instante. Ese poder, esa conexión. Jinchuriki, pensaron al unísono los emisarios de las dimensiones de Fate, reconociendo la oscura fusión entre humano y bestia. Naruto levantó el brazo. Fue un gesto simple. Nada dramático, nada excesivo. Pero todos entendieron lo que significaba. El puño cayó. Y con él, una explosión de pura furia hizo retroceder a todos los que estaban cerca. El suelo se agrietó, el aire crujió como vidrio al romperse, y la sala entera se estremeció. Los que no conocían ese poder sintieron un miedo instintivo. Y antes de que el niño hiciera algo peor, sus dos versiones mayores, el adolescente y el Hokage, se lanzaron hacia él, tratando de contener la tormenta desatada. O al menos, intentaron contenerla. Porque lo que brotaba del niño no era solo chakra. Era dolor hecho energía. Era Kurama, y era Naruto. Unidos por el mismo odio que Konoha cultivó durante años. Y Shield Hill sonrió con arrogancia, los brazos cruzados y el tono burlón en sus labios dorados, mientras observaba el intento desesperado del Hokage y del adolescente por contener al niño. Tercera etapa. Negociación, anunció con teatralidad, disfrutando de cada segundo del espectáculo emocional frente a él. Por una vez estoy de acuerdo con mi molesta versión infantil, murmuró Archer, sus espadas aún en mano, la mirada clavada en el pequeño rubio. Aunque me desagrade admitirlo. Mientras tanto, el niño, el más joven de los Narutos, se arrodillaba en el suelo, jadeando, con el chakra aún pulsando a su alrededor como un corazón furioso. Su voz se quebró en súplica, temblando por dentro y por fuera. No, viejo, debiste tener una razón. Levantó la mirada, directo al Sandaime, los ojos empapados y dilatados. Dímela, dímela. Gritó con fuerza, como si la rabia pudiera romper el silencio del anciano. Dime que fue un error. Por favor, la última palabra fue apenas un susurro, un ruego hecho pedazos en medio del caos. Y entonces, dos voces surgieron en sus oídos. Una gutural, áspera, teñida de una malicia juguetona. La otra, profunda, ancestral, más vieja y aún más oscura. Bien, mocoso, creo que te prestaré un poco de mi poder, susurró Kurama, el Kurama sellado dentro de él, con una risa peligrosa en la garganta. Te toca arder, humano, añadió el Kurama del otro mundo, traído con los remanentes del alma de un padre que murió protegiendo un mundo que lo traicionó. Pero para Naruto, no significaba nada. Las palabras no lo alcanzaban. No había ira. No había respuesta. Solo vacío. Sus ojos, tan vivos y llenos de espíritu apenas minutos antes, ahora estaban huecos. Secos. Muertos.
Miraban al frente, pero no veían. Ni el dolor, ni la verdad, ni las promesas podían alcanzarlo. Porque había algo peor que el odio o la furia. La indiferencia absoluta. La pérdida total de fe. Y en ese momento, todos, servants, shinobi, incluso bestias y dioses, entendieron que lo peor no había sido que Naruto gritara, sino que ahora, ya no gritaba en absoluto. Tal vez, detenerlo no iba a ser tan sencillo. Ahora, quítate, humano. La voz fue grave, rasposa, con un eco que parecía rasgar el aire. Nadie lo vio venir. La cola del zorro, del Kurama que pertenecía a la dimensión alternativa, el que llegó junto a los padres de Naruto, se movió con una velocidad absurda, casi imposible de seguir con la vista. En un parpadeo, barrió el aire y golpeó violentamente a los dos Narutos mayores, lanzándolos contra las paredes como si fueran muñecos de trapo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la misma cola descendió con gentileza inhumana, tocando apenas la frente del Naruto más joven. «Maldita sea, Kibi», rugió Kushina, su chakra rojo estallando en rabia pura. Tsunade, Mito y Karin no dudaron. Las tres se lanzaron al unísono contra la gigantesca figura del Kibi, cada una movida por el mismo instinto de sangre. Proteger al niño que habían dejado solo demasiado tiempo. Pero el zorro solo sonrió. Recibió el impacto de los ataques, y no se inmutó. Su sonrisa depredadora no disminuyó ni un ápice. Y desde su lugar, con la calma de un rey que observa el destino de mortales sin inmutarse, Prototipe Gilgamesh alzó su copa de oro y bebió con una sonrisa de satisfacción. «Aceptación», declaró con tono elegante. «Qué fascinante forma de llegar a ella». Y entonces, llegó el grito. Un rugido desgarrador, que no salió solo de la garganta del niño, sino del alma misma que ahora compartía espacio con dos versiones del Kibi. La maldad, la rabia, y algo mucho más antiguo. El instinto asesino de una criatura que había sido moldeada por siglos de odio, se esparció por la sala como una plaga invisible. Los servants se alzaron al instante. Lancer giró su lanza, Saber desenvainó su espada, Archer ya tenía sus proyectiles listos. Cada uno se interpuso entre el niño desatado y sus respectivos masters. Rin, Sakura, Ilya, Shirou, todos protegidos por los reflejos de guerreros entrenados para la guerra. ¿Qué pasa con ese niño?, preguntó Rin, apretando los puños, incapaz de comprender lo que veía. Archer no respondió de inmediato. Solo mantenía sus espadas en alto, el ceño fruncido, los ojos fijos en el chakra que ahora cubría al Uzumaki. «Ese no es un niño», dijo por fin, con voz baja. «No en este estado». Sakura, temblando, se acercó un paso a Saber, y Shirou se preparó junto a Ilya, sintiendo que el calor que irradiaba la sala ya no venía del chakra, sino de algo más, algo que estaba más allá de lo humano. Y fue entonces cuando lo comprendieron. Ese poder, no era de un niño enojado. No era siquiera el poder de un Jinchuriki descontrolado. Era el nacimiento de algo nuevo. Algo terrible. Y los héroes más poderosos comenzaron a manifestar sus tesoros heroicos como reflejo del temor que solo un auténtico desastre puede. Ese niño, interesante, murmuró Goetía con una sonrisa apenas visible, sus ojos brillando con un retorcido interés. Su voz se perdió entre el silencio tenso, pero los Avengers a su lado, fríos, imperturbables, no necesitaban palabras para entender que algo trascendental estaba ocurriendo. Mientras tanto, Angra Mainyu dejó su sándwich a medio comer, ladeando la cabeza como un depredador curioso. Su sonrisa era ancha, vacía y cruel. «Vaya, eso sí que es mucho odio», dijo con tono de burla. Es casi poético cómo se unen, el niño rechazado y la bestia olvidada, en una sola llama de rencor. El chakra que envolvía al Naruto más joven crecía de forma vertiginosa, tan denso y opresivo que incluso los servants más veteranos se pusieron en guardia. Archer Gilgamesh entrecerró los ojos, por primera vez con el ceño fruncido no por desprecio, sino por precaución genuina. «Esto está rompiendo las reglas», musitó. «Eso fue rápido», asintió Caster, ocultando la inquietud tras sus mangas. «Pero, aún no ha terminado», interrumpieron al unísono los cuatro reyes de los héroes desde sus respectivos lugares. Sus voces eran firmes, cargadas de un peso antiguo. Cada uno sabía lo que venía a continuación. Y no era redención. La última etapa, la más peligrosa. Declararon al unísono, como si narraran una profecía, venganza. Las palabras resonaron en la sala como una sentencia. El chakra del niño explotó en una onda que dejó marcas ardientes en el suelo. 3 colas completas emergieron de su espalda, ondulando con una agresividad salvaje.
Sus ojos eran una mezcla de los de Kurama y los suyos. Rojo sangre con pupilas rasgadas, pero vacíos de humanidad. «¿Está siendo controlado?», dijo Archer Emilia, apretando los dientes. «Por el Kibi. Por Kurama. O quizás, por su propia ira». Los otros dos Narutos, el adolescente y el Hokage, se miraron, con una mezcla de urgencia y dolor. Pero antes de poder moverse, lo sintieron. El rugido. Desgarrador. Antinatural. Ya no era humano. Era bestial. Y en un destello carmesí, el Naruto más joven se lanzó hacia el Sandaime, impulsado por una velocidad que ningún niño debería poseer. Su cuerpo, envuelto en fuego vivo. Sus garras, listas para desgarrar. Y su intención. Letal. La sala entera se congeló en el instante anterior al impacto. Porque lo que venía ya no era una explosión emocional. Era una ejecución. El salto del Naruto más joven fue feroz, impulsado por puro instinto asesino y una rabia ancestral, pero no fue suficiente. En el aire, justo antes de alcanzar al Sandaime, unas cadenas doradas lo detuvieron con fuerza sobrenatural. Se enredaron a su alrededor, brillando con un chakra cálido y poderoso. «Kusina», susurraron varios al reconocer esa técnica. «Cálmate, Naruto», dijo la voz de su madre, suave pero firme, mientras se acercaba lentamente, conteniendo las lágrimas que amenazaban con quebrarla. «No debes dejar que te controle», pero antes de que pudiera terminar, la misma cola del Kurama alternativo, el zorro traído desde otra dimensión, más oscuro, más cruel, volvió a moverse. Como un látigo, tocó al niño de nuevo. Y entonces, el tiempo pareció partirse en dos. Para los más débiles, fue un destello. Un parpadeo. Pero para los verdaderamente poderosos, los Hokages, los otros Kages, ninjas de rango A y superior, los reyes, los servants, fue un espectáculo tan atroz como imposible de ignorar. Vieron cómo, en ese instante de contacto, el cuerpo del niño comenzaba a desgarrarse por dentro y fuera. Literalmente. Su piel se desprendía como papel, su sangre se mezclaba con el chakra corrupto del zorro, y juntos se fusionaban en una masa viviente y ardiente que lo envolvía como una segunda piel demoníaca. Y cuando la transformación terminó, 6 colas. 6 colas, carmesí y voraces, se agitaban detrás de él como látigos vivos. «Hermano, detén al niño», ordenó Tobirama, que se mantenía sentado, pero atento. Su voz sonó más grave que nunca. «Está bien», respondió Hashirama, intentando ponerse de pie, pero no lo logró. Los otros dos Narutos, el adolescente y el Hokage, se interpusieron, bloqueando su camino, con los ojos fijos en su yo más joven. «Déjanos a nosotros», murmuró el Hokage, apretando los dientes. Pero el zorro no estaba dispuesto a ceder. «No lo permitiré», rugió Kurama, y su chakra estalló como una ola de destrucción. La onda de choque alejó de nuevo a los dos Narutos, junto a varios reyes y servants que aún no habían entrado en acción, lanzándolos contra columnas y muros de chakra. Y entonces, las dos enormes garras del Kibi envolvieron al niño transformado, sellándolo un momento en un capullo rojo oscuro. En un solo estallido de energía, lo soltó. Y cuando el polvo se disipó, lo que emergió fue algo más monstruoso aún. Naruto, o lo que quedaba de él, respiraba con fuerza. Su chakra latía como tambores de guerra. Sus ojos ya no mostraban vacuidad, sino una mezcla perfecta de odio, conciencia y resolución torcida. 8 colas. 8 colas rojas, fluidas como lava, ondeaban detrás de él. Y mientras se tambaleaba un poco, sus labios comenzaron a moverse, repitiendo las mismas palabras, una y otra vez. «Me mintieron. Me traicionaron. Me usaron», y con cada repetición, el aire se volvía más espeso, más violento. El más joven gruñía con la ferocidad de un animal acorralado, los labios crispados, la respiración pesada, cada músculo de su cuerpo vibrando con un chakra rojo y ardiente que hacía temblar el suelo bajo sus pies. No era ya un niño, era una bestia sin rumbo, empujada al borde por la traición y el dolor. Se perdió en el poder. Gritó Jiraiya, con pánico real en la voz. Sin pensarlo, dio un salto, intentando acercarse a su alumno antes de que fuera demasiado tarde. Pero Naruto lo sintió. Se giró con un rugido animal, los ojos encendidos como brasas. Y sus 8 colas se movieron. El golpe fue brutal, rápido como el rayo. Jiraiya apenas pudo cruzar los brazos cuando fue arrojado por los aires como si no pesara más que una hoja. Su cuerpo rebotó contra el suelo, dejando una estela de tierra rota y polvo a su paso. El impacto activó a todos los servants cercanos. ¡Cuidado!, gritó Saber, levantando su espada al instante.
Archer ya estaba disparando, y Lancer se colocó entre su máster y la amenaza inminente. «Maldita sea», escutió Kuchulain, retrocediendo mientras la onda de choque le rozaba el cuerpo. Ese simple movimiento podría partir montañas. El chakra había tomado forma sólida, tangible, como un aura viviente hecha de rabia pura. Y en medio de todo, con los brazos cruzados y la serenidad de alguien que había visto horrores aún peores, el sabio rey de Uruk, Gilgamesh, observaba con una calma casi insultante. «Los Big», dijo con voz grave, «poseen la fuerza de las grandes bestias divinas de nuestro mundo». Hizo una pausa mientras su copa flotaba a su lado, aún intacta. Este niño lleva en su interior un dios incompleto. Pero furioso. Y ahora, está despertando. En la sala, el aire se volvió más denso, casi irrespirable. Las 8 colas se agitaban, el suelo se agrietaba, y la figura del Naruto más joven ya no temblaba. Ahora estaba firme. Despierto. Listo para atacar. Y entonces, para asombro de todos, incluso de los más eruditos en el arte del chakra y los secretos de los Big, se escucharon palabras. Claras. Dolorosas. Humanas. El más joven habló. Su voz era grave, ronca, distorsionada por el poder, pero aún suya. Cuando un Jinchuriki se desata, el poder lo controla. Pero yo, levantó la cabeza, sus ojos rojos como brasas, yo aún estoy aquí. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Muchos retrocedieron. Porque eso no debería ser posible, no con 8 colas, y mucho menos con 2 Kuramas ejerciendo su influencia. Y sin embargo, ahí estaba. El niño. Lleno de odio, sí. Destrozado, sí. Pero consciente. Era su fuerza de voluntad. Pero el resultado de una psique tan rota que el veneno de los zorros no podía arrastrarlo más abajo de donde ya estaba. Nadie lo sabía. Anciano, dijo Naruto con una calma escalofriante, los ojos blancos y luminiscentes fijos en Hiruzen, me traicionaste. No pienses que seguiré tus reglas. Nunca más. Hiruzen tragó saliva. No tenía palabras. Kusina seguía paralizada, sus cadenas hechas trizas, sus manos temblando. Ni siquiera ella había logrado tal control a ese nivel. Caster, desde su lugar, observó con atención. Su tono, analítico y curioso, resonó entre los presentes. «Oh, veo en tu interior, niño», dijo, entrecerrando los ojos, una parte del zorro. Mitad de la bestia, pero todo el rencor. Fascinante. Y fue entonces que el sabio rey de Uruk, Gilgamesh, el primero de todos los héroes, esbozó una sonrisa, sin dejar de mirar al pequeño con interés renovado. Con solo la mitad del poder del Kibi original, ya eres capaz de rivalizar con el toro del cielo. Impresionante, mocoso. Realmente impresionante. El chakra del joven Naruto se arremolinó, hirviendo como magma vivo, pero aún no se movía. No atacaba. Simplemente hablaba. Y eso era lo que más miedo daba. Porque no era el rugido de una bestia fuera de control. Era la voz lúcida de un niño que ya no tenía nada que perder. «Es sorprendente», murmuró el pequeño rey, más para sí que para nadie. Sus ojos brillaban, no con arrogancia esta vez, sino con una mezcla de respeto e intriga. «Interesante», repitió Archer Gilgamesh con su típica indiferencia, aunque su mano seguía firme sobre la empuñadura de su arma. Incluso él, el más orgulloso de todos los reyes, reconocía que lo que estaba viendo era único. «Está en peligro», dijeron al unísono las 2 versiones mayores de Naruto. La preocupación era visible en sus rostros, y ambos se prepararon para actuar sin perder tiempo. Pero antes de que pudieran moverse, algo los detuvo. Una garra dorada, manifestación del poder del Hokage, fue interceptada por una serpiente morada compuesta de lo que parecía ser cabello vivo, ondulante y amenazante. El séptimo la reconoció de inmediato. «Gorgon», dijo en voz baja, con asombro. Frente a él, imponente, la figura monstruosa de la mujer que una vez hizo caer a la mismísima Tiamat. Sus ojos estaban fijos en el niño en transformación, no con compasión, sino con reconocimiento. Como si, en el fondo, entendiera ese dolor. Si el más joven fuera un Servant, definitivamente ahora sería uno de clase Avenger. Y no de los más fuertes en esa clase. Al mismo tiempo, el Naruto adolescente fue arrastrado hacia atrás por múltiples sombras que emergieron del suelo como tentáculos oscuros. Angra Mainbu se había levantado de su asiento. ¿Y dejar que arruinen mi espectáculo?, dijo con un tono cargado de sarcasmo, mientras extendía una mano como si dirigiera una obra de teatro. «No, no, no. Si alguien va a matar la esperanza, que sea con estilo». Los Avengers se habían posicionado. No por justicia, no por bondad.
sino por algo más primitivo: venganza. Cada uno de ellos, aquellos que en sus historias fueron traicionados, consumidos, olvidados o deformados por el mundo, sintió un eco en ese niño, en ese grito lleno de rabia que desbordaba humanidad rota. Es hora de que pagues, anciano. La voz rasposa y burlona de Orochimaru se coló por toda la sala, venenosa como siempre. Su lengua asomó apenas entre sus labios mientras observaba a su viejo maestro con una sonrisa torcida: tus pecados, por fin te han alcanzado. Y en el centro de todo, el niño seguía ahí, respirando pesadamente, 8 colas ondeando como llamas furiosas. Su cuerpo al borde del colapso, pero su voluntad, más viva que nunca. Los shinobis más poderosos de Konoha se pusieron de pie, sus instintos alertas, sus miradas fijas en el epicentro del caos. El Naruto más pequeño rugió con una furia que ya no era de niño. Las cadenas que su madre había invocado se partieron como si fueran hechas de papel viejo, reventando con un estruendo que sacudió la sala. Tras él, la figura colosal del Kibi se alzaba, majestuosa y letal, sus ojos rojos fijos en la multitud. A su lado, la gorgona desplegaba su presencia como una pesadilla hecha carne, el maná brotando de su cuerpo como un océano violento. Juntos, chakra y energía mágica se mezclaban, formando una tormenta que paralizó incluso a los más temerarios. Y como si eso no bastara, las sombras comenzaron a moverse. Se arrastraban como serpientes hambrientas, pero con cada segundo tomaban forma. Bestias sin rostro, con fauces abiertas y ojos brillando con odio antiguo. Criaturas nacidas del rincón más oscuro del alma humana. Angra Mainyu estaba de pie muy cerca, mientras que miraba a los ninjas de Konoha. Una sonrisa burlona se dibujaba en su rostro. El Naruto más joven giró la cabeza. Y vio a sus padres. Minato y Kushina, firmes en su lugar, pero incapaces de sostenerle la mirada. Trataron. Lo intentaron. Pero sus ojos vacilaron, desviándose como si no merecieran verlo. El niño no dijo nada. Pero lo sintió todo. Una tristeza profunda, que caló más hondo que cualquier herida. El tipo de tristeza que solo un hijo puede sentir al darse cuenta de que sus héroes también fallan. Minato bajó los ojos. Kushina apretó los puños. Ambos sintieron la misma punzada amarga. Vergüenza. Porque confiaron. Porque creyeron. Porque, al final, les escupieron en la cara. Y su hijo, el que lo perdió todo, ahora lo estaba perdiendo otra vez. Pero esta vez, con los ojos abiertos. En cambio, el más joven se giró lentamente hacia Hiruzen. Su voz, cuando habló, no era solo la suya. Era una mezcla extraña y profunda, la fusión perfecta entre el dolor de un niño y la malicia ancestral del Kibi. Te lo agradezco, Hiruzen. El silencio cayó como un manto pesado. Nadie entendió. Nadie se atrevió a moverse. Todos esperaban un rugido, una amenaza, un golpe. Pero no esas palabras. Si no me hubieras mentido, si no me hubieras roto en 1000 pedazos, el niño dio un paso adelante. Su chakra seguía desbordado, el aire temblaba a su alrededor. Jamás habría visto la verdad. Jamás habría entendido el valor real de la herida. Y el peso brutal de la sanación. Hizo una pausa. Y sonrió. Pero no era una sonrisa de paz, ni de alivio. Ah, ahora lo sé. Voy a hacer lo que tú nunca tuviste el coraje de hacer. Voy a terminar lo que tú empezaste, y abandonaste. Otro paso. Y cuando todo haya acabado. Cuando los gritos se apaguen, cuando el polvo se asiente. Quiero que recuerdes, viejo. Se detuvo frente a él. Recuerda cada una de las veces que me ignoraste. Cada mentira que disfrazaste de compasión. Cada mirada que apartaste para no cargar con la culpa. Su chakra ardía. El Kibi detrás de él se alzaba, expectante. Tu tormento, tu traición, me formaron. Y aunque me quisiste borrar, su mirada ardía con algo nuevo. Algo que incluso Kurama no pudo nombrar de inmediato. A ti te debo mi futura victoria. Y en ese instante, con un rugido que sacudió las paredes y congeló los corazones, lo gritó. Hiruzen. Y justo cuando el rubio más joven, el Big detrás de él y los dos Avengers se disponían a lanzarse al combate, todo se detuvo. No por voluntad propia. Una presión invisible absoluta, aplastante los mantuvo inmóviles, como si el mismo aire se hubiera vuelto piedra. Y entonces, una voz resonó, firme pero extrañamente despreocupada. Dije que nada de batallas aquí. Todos giraron la mirada hacia el origen. El sujeto que hasta ahora había permanecido al margen, casi invisible en su presencia, se puso lentamente de pie. Sonreía, como si estuviera satisfecho con el espectáculo. Creo que es mejor concluir esto, al menos por ahora. Miró hacia los cielos, o tal vez más allá del propio escenario.
El escritor se está quedando sin imaginación para este capítulo. Aplaudió una vez. Solo una. El sonido fue seco, pero el efecto fue inmediato y devastador. Todo volvió a la normalidad. Naruto, el más joven, ya no estaba cubierto de chakra, ni tenía colas a su espalda. Estaba de pie, en silencio, con la respiración agitada pero la mirada menos sombría. Algo en su interior se había asentado, o tal vez se había hundido aún más profundo. Los Servants no se relajaron. Al contrario, al sentir el poder de aquel ser, se pusieron aún más en guardia. Nadie sabía quién era exactamente. Ni si lo que decía era en serio, o una amenaza velada. Los tres Narutos, el niño, el adolescente y el Hokage regresaron lentamente a sus asientos, sin dejar de mirar al extraño. Las tensiones aún estaban en el aire. Nadie confiaba. Nadie estaba en paz. Pero por ahora, el telón bajaba. Aunque todos sabían que la obra, aún no había terminado. Pero, aún así, una voz resonó. Era una voz helada, cargada con la promesa inevitable de sufrimiento y muerte. Y esas palabras, salidas de la boca de la madre Uzumaki, cortaron el aire como un filo invisible. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Cada palabra cayendo como un martillo. Maldito viejo. El silencio se hizo pesado. Habría tiempo para que se maten, pero no ahora. El sujeto habló de nuevo, rompiendo la tensión. Sensei, ¿no le parece que ese tipo quiere sembrar discordia entre nosotros con esa historia? Susurró Shikamaru a Asuma. Este le respondió con un leve sí apenas perceptible. Orochimaru, continúa, fue la orden del sujeto. Desde los albores del tiempo, he estado esperando este momento, murmuró un fantasma, su voz apenas un soplo, mientras motas doradas, casi invisibles, descendían lentamente y se arremolinaban sobre el vientre de una Kushina que sollozaba, encorvada por el dolor y el peso de lo inevitable. Vaya, un Goldie salvaje hace su aparición. Rió Nero desde su sitio. Akuno soltó una carcajada alegre, llena de buen humor. Su contraparte masculina solo sonrió, recordando con cierta nostalgia al rey que alguna vez le tendió la mano. ¿Cuánto tiempo llevan ocurriendo estos sucesos, y los anteriores? Preguntó Tsunade, con el ceño fruncido. Bueno, el rey de los héroes dijo que esto viene desde el albor de los tiempos, respondió Semiramis con calma. Y dudo que el rey de los héroes sea tan dramático como Shakespeare, añadió Atalanta, arqueando una ceja. Oh. Ese ha sido un golpe bajo, mi estimada y aclamada cazadora. Soy Shakespeare, un dramaturgo. Mi deber es dejar por escrito las proezas que presencio, no solo en nuestra guerra, sino también en este lugar, replicó el escritor con teatralidad. Caster, la historia ya está escrita. Por algo ese hombre pálido lleva un libro en las manos, dijo Mordred con simpleza. Tiene un punto, comentó Aquiles, dándole la razón a su compañera. Karna asintió en señal de acuerdo. Ah, cómo duele la negativa, cómo destrozan los sueños de este humilde literato. Ustedes, héroes de leyenda, contra un simple escriba, qué injusticia la que padezco en este instante. Exclamó Shakespeare, llevándose una mano al pecho como si su corazón sangrara por la afrenta. Varios magos que habían leído alguna de sus obras pensaron que, al menos, sabía expresarse bien. Mientras tanto, shinobis, servants, dioses y bijurus lo observaban con una mezcla de extrañeza y desconfianza. ¿Me lo puedo comer? Preguntó Shukaku, relamiéndose. Claro, inténtalo, si es que logras alcanzarlo, le respondió el sujeto al tanuki, con una sonrisa ladeada. Mientras, una agitación en el reino de los dioses hizo que cada deidad reinante interrumpiera lo que estaba haciendo y, casi al unísono, volviera la mirada hacia el mundo de los hombres. Espera, ¿dioses, en plural? Preguntó Kushina con extrañeza. Mito la miró como si acabara de decir la mayor obviedad del mu.